Buenos Perfecto. días, buenas tardes, desde donde nos estén escuchando. Les damos la bienvenida a un nuevo video de este canal llamado La Huella de Emma. Para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Cindy Cante y el día de hoy tengo una invitada muy especial que de verdad que hace rato tenía muchas ganas, me hacía mucha ilusión hablar con ella. Ella se llama Teresa Domingo, tiene una historia hermosa, realmente una historia difícil, pero también una historia hermosa de muchos aprendizajes y es un testimonio que realmente vale la pena escuchar para todas aquellas que están en procesos de reproducción asistida, que están buscando su bebé o que tal vez en este proceso también han tenido sus pérdidas gestacionales, neonatales y están en este proceso que es tan retador. Pues bueno, acá tenemos una persona que lo ha vivido en carne propia, así que bienvenida Teresa, ¿cómo estás? Muchas gracias, Cindy. Gracias por invitarme y darme esta oportunidad, pues, de explicar mi historia y ojalá pueda servirle a las personas que nos estén escuchando, viendo en estos momentos. Ay, Teresa, muchas gracias a ti. Como lo dije, tú tienes un testimonio realmente maravilloso y yo quisiera que tú en tus palabras nos cuentes un poquito de eso, cómo es que tú llegas a ser mamá in vitro, que es tu página. Sí, yo soy mamá in vitro en redes sociales. Pues aproximadamente a finales de 2016, yo decido empezar mi camino, ¿no? Decido visitar una clínica de reproducción asistida para ser mamá sin pareja masculina, es decir, como mamá soltera. Y entonces el primer día que voy a esa clínica, a mí se me hacen pues lo habitual, que es un estudio de fertilidad, y a raíz de ese estudio de fertilidad, pues se me explica que las mujeres, ¿no? A partir de los 35 años aproximadamente, sufrimos una decaída, ¿no? En la fertilidad relacionada, pues, con lo que es la reserva ovárica, es decir, el número de óvulos disponibles, ¿no? Para poder quedarnos embarazadas cada mes, que disminuye esta probabilidad. Yo en esos momentos tenía 38 años, con lo cual, pues mi reserva ovárica no estaba mal, pero sí que estaba tocada. Ok. Entonces me explicaron que, bueno, pues que quizá iba a ser un poquito más difícil de lo que yo había pensado en un primer momento. Y al final yo creo que fue muchísimo más difícil de lo que incluso los médicos esperaban, ¿no? Porque empezaron a surgir obstáculos que tampoco no, bueno, nadie podía prever en esos momentos, ¿no? Entonces, como el estudio de fertilidad en mi caso era correcto, no había ninguna causa que hiciera sospechar por la que yo pudiera tener dificultades para quedarme embarazada, se empieza un primer tratamiento muy suave, que son las inseminaciones artificiales, que para quien nos esté escuchando y no conozca la diferencia entre inseminación y fecundación, pues bien, una inseminación es un tratamiento que imita una relación sexual, es decir, la mujer durante un tiempo está inyectándose hormonas, y llega un día en que vas a la clínica de reproducción e introducen dentro de tu cuerpo, dentro de la vagina, del útero, introducen pues el esperma. Y entonces, pues es un proceso, como decía, que lo comparaba con una relación sexual, pues viene a ser similar a lo que pasaría pues cuando estás con un hombre. Ese fue el primer tratamiento que yo hice y bueno, pues fue negativo. Ese primer negativo, pues me disgustó, evidentemente, pero bueno, yo me autoconvencí de que, bueno, había leído mucho sobre el tema y me autoconvencí, nadie lo consigue a la primera. Y pensé, pues venga, vamos a por la siguiente, vamos a volver a intentarlo. Hice una segunda inseminación y otra vez negativo. Entonces ahí sí que empecé a dudar.
ahí sí que empecé ostras, esto no va a ser tan fácil como yo había previsto, ¿no? Quedarme Claro. embarazada. ¿Cómo fue esa diferencia de pronto la expectativa que tú tenías al Ujú, iniciar el proceso versus cuando ya inicias y te das cuenta que es todo un reto y que no ujú. era de pronto lo que tú creías? ¿Cómo fue ese contraste? Yo en cierta manera me sentía hasta engañada porque se me había vendido desde que era muy niña que era muy fácil quedarse embarazada. Entonces, yo que en principio no presentaba ningún tipo de enfermedad que me lo pudiera dificultar, pues para mí encontrarme con estos negativos fue todo un shock. Claro. Además, como te decía, me encontré con el concepto de reserva ovárica, que yo desconocía totalmente hasta ese primer día en que llegué a esa clínica de fertilidad. Entonces empecé a plantearme, ¿cómo puede ser que yo con 38 años sepa cómo funciona mi sistema nervioso, mi sistema digestivo, mi corazón, y no sepa cómo funcionan mis órganos reproductivos, que no sepa qué es la reserva ovárica, que no sepa qué es un folículo hasta el primer día que yo entré en esa clínica? Entonces me sentí muy, muy engañada en ese sentido. Además, confluyó que pues a través de la televisión, los medios de comunicación en general, a mí se me había transmitido no solo que era fácil quedarse embarazada, sino que se podía hacer hasta edades muy avanzadas, ¿no? Recuerdo una presentadora pues muy famosa aquí en España que fue madre con 48 años. Entonces, claro, tú escuchas estas noticias y piensas, bueno, pues yo con 30 y pocos, pues también puedo, ¿no? También va, puede ser posible. Entonces, para mí fue un shock cuando entré en el mundo de la reproducción y descubrí, pues, que no era tan sencillo, ¿no? Que no era que me iban a dar una pastilla mágica y yo iba a salir embarazada, no, que iba a ser un camino largo y con muchos obstáculos por delante. Wow. Y me hace pensar que, así como tú Mm, dices que te sientes engañada, creo que la mayoría de las mujeres continuamos en esta condición. Yo te soy honesta, yo tampoco. Y creo que la mayoría, porque aún el sistema sigue apoyando, es la prevención y no mm, tenemos ni idea de esa otra parte. Pero bueno, mm. ¿cómo fue para ti empezar a recibir los negativos? Porque esto sí que es un duelo también, un mini duelo, ¿no? Exacto. Durante los tratamientos de reproducción, con el cargo negativo era un duelo, porque tú empiezas el tratamiento pensando evidentemente que va a ser positivo. Entonces, cuando llega el día de la prueba de embarazo o porque te viene la regla como cualquier otra mujer, pues bueno, es un duelo. Tienes que aceptar ese negativo, procesarlo, vivir todas esas emociones de frustración, de enfado, rabia, para luego pues volver a recomponerte y volver a empezar. Cada negativo es un duelo. Luego, además, en mi caso, como los tratamientos se alargaron mucho en el tiempo, tuve que hacer varios para por fin ver ese positivo en un test de embarazo. Llegó un momento en que empecé a plantearme otro duelo, que es el de la no maternidad. Por Empecé a supuesto. plantearme de, ¿y si no lo consigo? ¿Y si no soy madre? ¿Cómo voy a gestionar esto? Entonces, en esos momentos yo ya estaba recibiendo ayuda por parte de una psicóloga perinatal y estuve trabajando mucho toda esta parte de la posibilidad de que finalmente, por muchos tratamientos que yo hiciera, pues que no llegara ese bebé. Pero cuéntanos un poquito más. Tú nos estabas hablando que lo volviste a intentar. ¿Qué Mm. otros obstáculos surgieron en el camino y cuánto tiempo estuviste en este proceso? En total fueron 4 o 5 años aproximadamente que me costó.
Una vez, como he dicho, las inseminaciones no funcionaron, ya se me propuso pasar al tratamiento de alta complejidad, que son las fecundaciones in vitro. En este caso, lo que se hace es, también hay una estimulación hormonal en el cuerpo de la mujer, pero la diferencia es que un día, cuando ellos consideran que los folículos o los óvulos están ya preparados, maduros, pues vas a un quirófano, ellos extraen estos óvulos de tu cuerpo y los llevan a un laboratorio en los que los fecundan, sea con un esperma de donante o con el de tu pareja. Estos óvulos fecundados están en una incubadora durante unos días. Entonces hay dos opciones, o bien los vuelven a transferir a tu útero a los 3 o 5 días que han estado en la incubadora desarrollándose, o bien se criopreservan, es decir, hablando así un poco de andar por casa, se congelan, ¿vale? Existen las dos, se congelan para transferirlos a tu útero pues más adelante. Ok, En mi caso, ¿qué pasó? Pues que esa primera fecundación in vitro fue un desastre porque cuando yo llegué al quirófano para extraer mis óvulos, no pudieron extraer todos los óvulos de mis dos ovarios, solo pudieron acceder al ovario derecho, no pudieron al izquierdo, ok, porque yo tenía una, una cosa que se llama mioma, que es algo muy habitual en las mujeres, ¿no? Generalmente no ofrecen problemas, es poco común que ofrezcan problemas tanto para quedarse embarazadas como en este caso en la fecundación in vitro, pero en mi caso, por la posición y el tamaño del mioma, les dificultaba acceder a este ovario, con lo cual no pudieron acceder a él. Entonces yo me quedé, pues, de toda la estimulación que había hecho con la mitad, digamos, de los óvulos que estaba previstos que sacaran de mi cuerpo. Además, pues mi cuerpo siguió su curso natural, la naturaleza, y esos óvulos que no habían podido extraer, pues yo ovulé. Generalmente una mujer ovula uno cada mes. Claro, yo ovulé unos cuantos más. Eso me provocó a mí unos dolores en la zona de los ovarios, en la zona del ovario izquierdo, que no fueron inmediatos, sino surgieron unos días después de la punción, con lo cual yo al principio tampoco lo asocié con la fecundación in vitro, sino que yo pensé inocentemente que eso a lo mejor, pues no sé, era un ataque de apendicitis o algo así. Y bueno, finalmente el dolor era tan insoportable que fui a urgencias al médico y ahí fue donde me diagnosticaron lo que se denomina una ruptura folicular, simplemente porque mi cuerpo había seguido el curso natural y el líquido folicular pues me había irritado, ¿no? Los órganos adyacentes y de ahí el dolor que yo sentía. Me recetaron analgésicos y me explicaron que mi cuerpo de manera espontánea lo eliminaría, pero bueno, que pasarían unos días, ¿no? Que tenía que hacer reposo para que pudiera eliminar eso. Y como te decía, me facilitaron esos días analgésicos para que pudiera soportar el dolor. Me recuperé de este primer bache, obstáculo, y dije, bueno, pues venga, pues con los óvulos que habían sacado, que habían fecundado, yo había conseguido dos embriones, dos blastocitos, se llaman así cuando están entre el tercer y quinto día, y dije, bueno, pues vamos a intentar transferirlos al útero, ¿no? Para ver si me quedo embarazada, ¿no? Con estos dos que tengo guardados. Y bueno, pues ahí vino el segundo bajada a los infiernos que digo yo, y es que fue positivo. Me quedé embarazada, pero el valor de la analítica de la beta, que es como se llama el test de embarazo en sangre, el valor que salió era muy bajito, con lo cual eso a los médicos les hizo sospechar que no era un embarazo que fuera a prosperar, a salir bien. Con lo cual
Después, inmediatamente en ese positivo ya me explicaron que había que repetir esa analítica en sangre y que había que controlar a ver cómo evolucionaba, porque les preocupaba mucho no solo que no fuera evolutivo, sino que pudiera ser un embarazo ectópico, es decir, que el embrión hubiera podido anidar no en mi útero, sino en una de las trompas, que es lo más habitual. Y bueno, pues durante casi 3 semanas estuvieron haciéndome analíticas de sangre cada 48 horas para ver la evolución de la beta. La beta seguía subiendo. En ecografía no se veía aún nada, hasta que un día pues empecé a encontrarme muy, muy mal y sentí un pinchazo muy, muy fuerte. Ahora sé que eso era una contracción, en esos momentos no lo No lo conocía. sabías. Fui al baño instintivamente y bueno, pues me encontré un sangrado. Y ahí ya supe que se había terminado todo. Wow, Entonces, Teresa, como yo pienso que emocionalmente, ¿cómo es vivir todo esto? Pasas de la ilusión de un positivo a mm, de repente, como tú lo has dicho, bajar a los infiernos. ¿Cómo fue eso para ti? fueron unas semanas muy duras psicológicamente porque no pude llegar a disfrutar ese positivo, sino constantemente estaba pendiente de esa analítica de sangre cada 2 días y que cuando la iba a hacer yo no sabía si iba a volver a mi casa o me iba a quedar en el hospital, porque si era un ectópico iban a intervenir ellos. Entonces para mí eso fue una tortura psicológica impresionante. Fue muy duro. Incluso recuerdo el momento en que vi el sangrado y supe que se había terminado. Fue muy doloroso para mí, pero al mismo tiempo Por sentí supuesto. cierta paz ¿Y porque cómo es pensé, eso? ¿Cómo es eso? ha Amplíanos un terminado poquito. ya. Ok. ¿Sentiste paz por la ansiedad que tenías? Correcto, sentí paz y pensé, ya está, ya tengo, porque estuve durante 2, 3 semanas moviéndome entre el estoy o no estoy embarazada, ¿va a seguir adelante o no? Claro. Entonces aquello fue como obtener ya una respuesta clara, ¿no? Y definitiva, que fue muy dolorosa para mí, pero sentí cierta paz de decir, bueno, ya está, ya he acabado, ya sé que pues lo he perdido, no ha podido ser, pero yo también necesitaba poder psicológicamente, eh, no sé si la palabra es descansar, pero bueno, necesitaba obtener una respuesta, necesitaba saber ya si iba a tirar adelante este bebé o si ya era un no, como fue en mi caso. Qué complejo es estar en la incertidumbre todo el tiempo. Mucho, Teresa, mucho. y Mm. para ese momento, ¿tú ya tenías acompañamiento psicológico o en qué momento tú decides buscar ayuda? Llegó ahí, llegó ahí. El acompañamiento llegó ahí y las personas que me atendieron en esos momentos con las analíticas de sangre ya detectaron que yo estaba ¿no? Que me atendían en ginecología, ya detectaron que yo estaba pues en un estado pues bastante pues de ansiedad muy alta y bastante al límite. Entonces fue así cuando se cruzó en mi vida un ginecólogo que me derivó al apartado de psicología, a una psicóloga perinatal que empezó a atenderme y que fue mi tabla de salvación, porque no solo me acompañó y me ayudó facilitándome herramientas para transitar estos momentos tan difíciles, sino que luego, pues cuando volví a intentarlo con otro tratamiento, ella estuvo ahí e incluso, bueno, cuando vendría lo peor de mi vida, pues también me acompañó, ¿no? Wow. Y Teresa, Mm. yo quiero preguntarte.
Tú hablabas que estuviste, por supuesto, hasta esta parte de la historia, ya había demasiada ansiedad, demasiados muchísima. golpes duros, Mm. pero supongo que tu vida tenía que continuar. ¿Cómo hacías para tener este proceso? Pero supongo que tenías que trabajar, tenías que vivir. ¿Cómo te impactó tu vida a manera general? ¿Cómo la impactó? Pues, por ejemplo, el trabajo me era muy difícil de gestionar los tratamientos con el trabajo, porque yo resido en una ciudad pequeña y entonces yo tenía que trasladarme a Barcelona para hacer los tratamientos y eso suponía para mí pues un viaje, un tiempo, unas horas en que yo tenía que pues pedir permiso al trabajo. Luego, además, como tuve esta serie de obstáculos físicos que requirieron que yo hiciera reposo, pues evidentemente no podía asistir a mi trabajo habitual. Tuve la suerte de que trabajo en una empresa que tuvieron mucha empatía conmigo y que pudieron, bueno, que me permitieron, ¿no? Poder ausentarme de mi trabajo y poder seguir adelante con los tratamientos, que esto es un otro tema, ¿no? Que muchas veces las pacientes de reproducción asistida pues no tenemos esta posibilidad de tener pues un poco de flexibilidad laboral, ¿no? A la hora de para asistir. Es que solo para asistir a los controles ya necesitamos un poco de, pues eso, de flexibilidad. Y a nivel ya personal, pues se impactó en toda mi vida social, porque claro, los tratamientos de reproducción, pues por ejemplo, tienen un coste económico muy elevado. Y claro, pues mi vida giraba en torno a ahorrar, ¿no? Todo el máximo de dinero posible para poder dedicarlo a eso. Con lo cual yo pues tenía que limitar mi vida social, ¿no? Por Y pues supuesto. si me apetecía un día ir al cine, pues a lo mejor tenía que renunciar a ello porque esos euros iban pues a mi saquito, a mi cerdito, ¿no? Para los tratamientos. Wow. Yo Mm. escucho tu historia y eso que no hemos entrado en la parte, digamos, yo lo sé, más compleja y digo, hasta aquí es que son muchas cosas, Teresa. Son muchas Mm. cosas a las que se tienen que enfrentar las Mm. mujeres en Mm. reproducción asistida. Tú lo has mencionado algunas. Impacto social, impacto económico, laboral, emocional, físico. Mm. Mm. Y muchas veces siento que lo que tú decías, cuando entramos a este mundo, tal vez entramos con una ilusión, una venda que nos han vendido de, como tú lo has dicho, una maternidad y una reproducción, entre comillas, fácil. Pero bueno, continuemos en ese punto que nos quedamos. ¿Qué pasó ese Mm. día cuando tú estabas en el baño y qué pasaron los días después? Pues los días después acudo otra vez a la clínica y exijo, ¿no? Bueno, exijo, no sé si es la palabra, pero cuestiono, ¿no? De por qué qué ha pasado, por qué me he quedado embarazada, por qué lo he perdido. Entonces me explican que por mi edad, porque entonces yo ya empezaba a rondar los 40 años, que es probable que el embrión tuviera algún tipo de alteración genética y que por eso la naturaleza no le había dejado avanzar. Y pregunté, bueno, ¿y esto hay alguna manera de evitarlo o de garantizar que el embrión que vosotros me vais a transferir esté sano, esté bien? Y me explicaron que sí, que existe cuando se hace una fecundación in vitro y la posibilidad de hacer un diagnóstico genético preimplantacional, es decir, a los embriones que están en la incubadora, les extraen unas células, las analizan y pueden saber, bueno, pues si está sano o no. Entonces yo dije, pues vamos a por ello. Me sometí a una segunda fecundación in vitro. Antes de someterme me operé del mioma para que no impidiera, ¿no? La punción y para no volver a pasar otra vez por ese dolor que sentí.
al estar el mioma, bueno, me sometí a esta segunda fecundación in vitro, fue un éxito, salió todo bien, sacaron 16 óvulos. Recuerdo ese momento de despertar de la anestesia cuando la ginecóloga se acercó a mí y me dijo que habían extraído 16 óvulos, mi cara de incredulidad, preguntándole, no preguntándole, afirmando yo, le dije, no, eso no puede ser mío, os habéis equivocado. No puede ser que a mí me salga algo bien, ¿no? Con todo el historial que llevo, fue toda una sorpresa. Bueno, pues de 16 óvulos fecundaron 10, perdón, 10 llegaron a, sí, fecundaron 10, llegaron hacia 5, 6 blastocitos y de esos 6 blastocitos que analizaron, resultó que solo había 2 sanos. Y bueno, pues llegó el momento de transferir a uno de ellos. Y eso fue a principios de 2019. Me transfirieron a uno de esos blastocitos. Y bueno, fue la primera vez que yo vi dos rayitas muy claras en un test de embarazo con una beta muy elevada, que era clarísimo que estaba embarazada. Era un niño, le puse el nombre de mi padre, Juan, y bueno, pues aquello para mí era la felicidad más absoluta. Entré en un estado de euforia que no había sentido en mi vida. Después de tanto tiempo luchando, por fin había llegado ese embarazo claro, que estaba todo bien. Y bueno, pues como cualquier mujer embarazada, pues fueron pasando las semanas y yo iba ganando barriguita. Empecé a prepararme para su nacimiento, pues eh, comprando pues la ropita, chupetes, la cuna, pues me la regalaron mis primas, el cochecito, ¿no? Tú te vas preparando Por para su supuesto, llegada. Y bueno, pues hasta que llegó un día en que una noche yo empecé a encontrarme muy, muy mal, unos dolores horribles, eran contracciones, pero pues yo estaba de 5 meses y en ese momento pues no esperaba tener contracciones. Entonces, bueno, me autoconvencí y pensé que sería otra cosa, que a lo mejor mi cuerpo se estaba acomodando para alojar a mi hijo y que era algún cambio que estaba haciendo, pero el dolor era tan intenso que finalmente pues decidí ir a urgencias y en urgencias lo que pasó fue que se rompió la bolsa, no se pudo frenar. Y bueno, pues mi hijo era tan prematura que pues no tenía posibilidades de sobrevivir dentro de mí y falleció. Entonces, en ese momento en que me dieron la noticia de que no había latido, aquello fue, primero sentí como cierta incredulidad de no puede ser, esto es que se han confundido, que vuelvan a revisar el ecógrafo, ¿no? Pero bueno, me lo mostraron y es que no había latido. Y recuerdo ese momento de el dolor más terrible y más que yo he sentido en toda mi vida. por supuesto. Recuerdo que mi cuerpo se quedó ahí en esa camilla y que mi mente como que se desconectó de esa camilla y yo empecé como a ver aquello como si yo fuera una espectadora desde fuera de mi cuerpo. Ahora sé que eso es una reacción natural a cuando sucede algo muy doloroso, ¿no? Que es, bueno, es una reacción, una de las cosas que pueden pasar, como digo, cuando sucede algo muy, muy traumático para alguien.
Y no solo fue el no hay latido, sino que me explicaron, y yo hasta esa fecha lo desconocía, de que yo tenía que dar a luz a mi hijo y que tenía que pasar pues por por un supuesto. parto. Y eso a mí me dejó, pues como he dicho antes, muy, muy sorprendida. No, yo no tenía conocimiento de que, claro, de que tenía que, como ellos dicen, expulsar al bebé. Pensándolo fríamente, pues evidentemente tenía que salir de alguna manera de mi cuerpo, pero yo no era consciente de que cuando hay una muerte perinatal hay un parto asociado. Me explicaron que me ayudarían pues con analgésicos, que estarían conmigo y bueno, así fue. Pues me provocaron las contracciones, el parto. Yo lo pasé muy mal e incluso perdí una cantidad de sangre bastante elevada y hasta que llegó un punto de que los médicos avisaron a mi familia de que mi estado era pues grave y que se estaban planteando de trasladarme en helicóptero medicalizado a un hospital más grande que hay en Barcelona, como lo que he dicho antes, que yo resido en una ciudad pequeña y pues se planteaban trasladarme a este hospital que hay en Barcelona, que es especialista en estos temas. Y bueno, avisaron a mi familia para que estuvieran preparados, les dijeron que iban a hacerme transfusiones de sangre y que bueno, pues que si no funcionaba, que nos íbamos a Barcelona. Afortunadamente yo reaccioné positivamente a las transfusiones de sangre y mi hijo terminó naciendo, muerto, pero naciendo, solo lo puntualizo siempre, 14 horas después nació y, y bueno, en ese momento se lo llevaron muy, muy rápido, yo no pude verlo en ese momento. Me explicaron que aún tenía que pendiente que alumbrar la placenta Por supuesto. y que luego ya me dejarían estar con mi hijo y que podría despedirme de él. Mi estado físico era tan, tan débil que es que yo físicamente la placenta yo ya no la pude expulsar por mí misma y entonces decidieron intervenir ellos en quirófano. Entonces, mientras preparaban el quirófano, fue cuando me trajeron a mi hijo y pude estar con él, pude verle y dentro de ese día tan doloroso y tan horrible, ese momento fue tan bonito, tan hermoso, poder tenerle en mis brazos, poder verle, poder decirle lo mucho que le queríamos, poder hacer fotografías. Esas fotografías yo no era consciente de lo importantes que serían para mí tiempo después. Y bueno, lo recuerdo pues como algo muy bonito haberle podido abrazar y haberle podido tener en mis brazos, porque pues en toda mi vida esa es la única oportunidad que yo tuve, que voy a tener, de poder tenerlo conmigo y en mis brazos. Mm. Sacas un Y suspiro nada, porque me llevaste a ese momento que es demasiado parecido a lo que tú viviste, lo que yo viví. Y yo también decía eso y lo escuchaba de muchas mujeres, que hay mucha ambivalencia porque es el momento más doloroso, pero a la vez ahí también hay belleza y hermosura, como tú lo has dicho. Esperaste mucho, luchaste, superaste obstáculos y cuando estabas con tu bebé creíste que ahí ya se había acabado de pronto los obstáculos, que todo de pronto de alguna manera empezaba a sonreír para ti y llega este momento tan, tan duro, Teresa,
en donde Mm, yo creo que, como tú lo decías, no, dentro de la racionalidad de cualquier persona es no, no puede ser, no puede mm, ser que esto esté sucediendo. Yo sé mm. que tú te dedicaste a vivir tu duelo, creo que más o menos por ese tiempo nació Mamá in Vitro o en qué momento nace Mamá in Vitro. Mamá in vitro ya existía en redes sociales con otro nombre. Eh, lo que pasó fue que evidentemente yo había, desde mi cuenta, era una cuenta personal en la que yo hablaba de mí misma, pero en el momento en que sucede la pérdida de Joan, de mi primer hijo, pues hubo un cambio, pero hubo un cambio en mí, ¿no? La Teresa de antes dejó de existir y nació una nueva yo para poder sobrevivir a ese dolor tan brutal. Y ligado con eso, pues se reflejó en mi cuenta de Instagram de Mamá In Vitro. Entonces, es en ese momento, o sea, aunque la cuenta ya existía, yo creo que ese momento fue clave para su explosión o nacimiento, porque yo me encuentro a raíz de la pérdida de mi hijo con una serie de trámites legales y administrativos que yo desconocía hasta entonces, que me hicieron sentir a mí pues muy invisibilizada, muy infravalorado mi hijo, y a partir de ahí empieza pues mi activismo social, ¿no? Sobre el duelo gestacional y perinatal a través de las redes sociales para, bueno, hacer o aportar mi granito de arena, ¿no? Para dar visibilidad a la situación en la que nos encontramos las mujeres que hemos pasado por algo así. Mm, sí, siento que más o Mm. menos por esa época yo empecé a leerte, que además recomiendo mucho, mucho. Escribes hermoso. Obviamente, yo siento Gracias. que nuestros hijos son nuestra inspiración porque han tocado tanto, tan profundamente nuestras vidas que como tú lo has dicho, pues tenemos que nacer a nuevas mujeres. Ellos se van, parten, pero esa mujer que estaba antes también muere con ellos. Mm. Escribes hermoso. Yo, quien nos esté escuchando, por favor, lean a Teresa porque es demasiado sanadora sus palabras. Tú te dedicas en este momento a vivir tu duelo, que sé que lo hiciste a conciencia, Mm. que hiciste tu proceso. Cuéntanos un poco, ¿le diste la oportunidad de vivir cada emoción para transitarlo, este duelo? ¿Y en qué momento decides continuar y retomar, si es que lo retomaste, la Mm. idea pues de dar un nuevo salto de fe? Pues yo estuve muy bien acompañada desde el primer momento en que perdí a mi primer hijo, estuve muy bien acompañada psicológicamente, y luego también apareció en mi vida una asociación de duelo gestacional y perinatal que también hizo su parte de acompañamiento y contención, y además de mi familia, no mi entorno más próximo, estuve muy, muy bien arropada. Entonces, como tú muy bien has dicho, yo viví mi duelo, pude transitar todas esas emociones, eh, no sola, sino con muy buena compañía. Eso a mí me facilitó, pues creo que he hecho un duelo saludable, ¿no? Porque actualmente pues puedo hablar de ello desde la paz, ¿no? Sin, aunque me duele, hay días que Por supuesto. evidentemente esto es una montaña rusa, ¿no? En que hay días que el duelo pues sigue ahí y es más difícil pues de surfear estas olas de duelo, pero en general creo que he ido adquiriendo en este tiempo herramientas para poder gestionar todas estas emociones cuando aparecen, que de vez en cuando vuelven a reaparecer. Entonces, bueno, a raíz de la pérdida de mi hijo, yo intenté buscar respuestas de por qué me había sucedido. Entonces me hice muchísimas pruebas, tanto en la sanidad pública, aquí en España, como en la sanidad privada. Yo necesitaba encontrar el por qué había sucedido esto. No encontré respuestas, es decir,
me puse de parto por causas desconocidas. Eso fue otro duelo para mí, aceptar que nunca sabría por qué había sucedido. Y bueno, la cuestión es que, como he dicho, algunas de las pruebas eran en la sanidad privada, en la clínica de reproducción asistida. Llegó un momento que me dijeron, bueno, está todo bien, no hay nada que nos haga sospechar que no puedas seguir con otro embarazo y me propusieron transferir a mi útero el embrión que me quedaba criopreservado. En esos momentos la pérdida de mi hijo era muy reciente, apenas habían pasado 3 meses y aquello a mí me supuso me molestó, Por me molestó supuesto, esa un choque. propuesta. Sí, me molestó esa propuesta. Pero luego, cuando llegué a casa y puedo pensarlo en calma, pensé, ostras, es que llevaba ya un recorrido ya de 3 4 años en reproducción asistida. Me había costado muchísimo llegar hasta allí. Y pensé, ostras, pues a lo mejor sí que es bueno que empiece ya, porque como va a ser negativo, porque yo pensaba que iba a ser negativo, pues a lo mejor sí que tengo que empezar, ¿no? Otra vez una nueva transferencia, porque probablemente tendré que hacer otra fecundación y cuanto antes lo haga por mi edad y por la reserva ovárica, que era como mi espada de Damocles que tenía encima, ¿no? Pues a lo mejor sí que es buena idea que yo transfiera este embrión y bueno, pues finalmente terminé aceptando la transferencia y bueno, pues me transfirieron el embrión. Como he dicho antes, yo estaba convencida de que sería negativo. Mi sorpresa fue cuando llegó el positivo. Era otra vez positivo y ahí vine, ¿no? El otro shock de Dios mío, es positivo, ¿cómo voy a gestionar esto? Por Porque supuesto, yo no me veo capaz de gestionar un embarazo de este tipo. que es otro gran tema. Es muy grande. Gran tema, el embarazo arcoíris, ¿no? Mm. Que es muy duro psicológicamente porque estás continuamente analizando tu cuerpo, ¿no? Y entonces cualquier pequeño, no sé, te duele pues a lo mejor la punta del dedo y a ti para eso ya es el apocalipsis. Ya piensas, ¿no? Que va a suceder algo muy, muy negativo y que vas a volver a perder a tu hijo. Entonces, pues en ese momento, pues para mí volvió a ser fundamental la Asociación de Duelo Gestacional y Perinatal, porque dentro de la asociación tenían un grupo para embarazadas después de una muerte perinatal y eso fue esencial para mí, su acompañamiento en esos momentos. ¿Este grupo ese fue virtual o fue presencial en tu ciudad? Pues tuvo que ser virtual, porque estando embarazada pasó otra cosa Pandemia. inesperada. Sí, yo llego a un momento que pensé, Dios mío, es que, ¿qué más puede pasarme, Sí, no? ¿qué más? Pues bueno, pues era 2020 y de golpe pues me encontré que había una crisis mundial, una pandemia por el coronavirus y creo que lo recordaré toda mi vida. El día 14 de marzo confinaron a todos los españoles dentro de nuestros domicilios, no podíamos salir a la calle y ese día, ese sábado, yo cumplía las mismas semanas de gestación cuando perdí a mi primer hijo. Y yo me subía por las paredes, No. pensando, Dios mío, no, ahora que he llegado hasta aquí, no, no puede ser, no puede ser. Y lo primero que hice en esos momentos fue ponerme a buscar información de cómo afectaba el coronavirus al embarazo. Ay, no, 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 perdóname. Es que de verdad que son muchas cosas, Teresa, muchas las que has Sí, vivido, mm, mm, que realmente eres una mujer demasiado resiliente, demasiado resiliente.
Bueno, y continúa, te dejo la palabra. ¿Qué sucede entonces, Teresa? ¿Avanzaste en tu embarazo? Avancé en mi embarazo, pero yo tenía tal miedo a contraer el coronavirus que decidí no salir de mi casa. Es decir, yo no salía para nada, ni siquiera para ir a comprar la comida al supermercado, ¿no? De eso se encargaba mi familia. Yo me mantuve confinada en mi casa los meses que me quedaban de embarazo y afortunadamente pues fue evolucionando bien hasta que llegó el momento ya de dar a luz y mi hijo, mi segundo hijo, nació un 16 de julio. Todo fue muy bien, nació sano, le pude tener en mis brazos, verle, darle ¿Llegaste a muchos término? besitos. Sí, sí, llegué, bueno, me puse de parto con 38 semanas y media y quiero decir que sí, ya estaba a término y bueno, fue un parto muy bonito, fue una cesárea al final porque mi hijo, bueno, no terminó de encajarse bien, pero fue una cesárea muy hermosa. Ahora se llaman cesáreas humanizadas y yo lo viví como algo muy, muy bonito porque estuve acompañada en el quirófano, no estuve sola y enseguida que lo extrajeron de mí, pues cuando ellos comprobaron que estaba todo bien, me lo pusieron enseguida encima mío y pude verle por primera vez y conocerle y abrazarle y fue mágico ese momento. Ay, Teresa, o sea, en julio, ya pronto tu chiquitín estará de cumpleaños. ¿Cuántos años va a cumplir? Va a cumplir 3 añitos y no me lo puedo creer. Aún tengo la Tres. sensación de, aún tengo la sensación de estar en ese quirófano de la cesárea. Que se llama Jordi, ¿correcto? Sí, Jordi. Jordi. Bueno, ay no, Teresa, es que de verdad que tu historia, tu testimonio deja a cualquiera sin palabras. Teresa, ¿por qué tú decides o qué, después de vivir todo lo que viviste, en qué punto tú quisiste empezar a aportarle a las mujeres? Porque haces un trabajo hermoso. Aparte de tu blog, tu contenido tiene muchísimo valor, yo lo leo y es, además de muy profundo, porque hace parte de ti, viene de tu alma, de tu experiencia, pues también eres muy juiciosa, trayendo información de valor. ¿Cómo es que tú decides en ponerte al servicio de las personas que vivieron lo que tú? Porque hubo alguien que me ayudó a mí. Es decir, como he explicado antes, en mi vida se cruzó una asociación de duelo gestacional y perinatal que me tendió la mano, también sin conocerme, y para mí su ayuda fue fundamental. Y sentí, cuando yo había terminado este ciclo, este proceso, sentí que yo tenía que devolver eso Qué de hermoso. alguna manera. Me parece tan lindo, me parece tan lindo y por eso me parece tan importante hacer comunidad, porque tú no encuentras comunidad físicamente a veces alrededor tuyo y por eso es tan importante lo que tú haces, estas comunidades. Y bueno, este camino de ser mamá in vitro, ¿cómo lo Sí. resumirías tú? No sé, en tres palabras tal vez que se te vengan. Wow, es muy difícil resumir solo en tres, pero creo que ha sido la gran aventura y también el gran aprendizaje de mi vida, porque muchas de las herramientas que adquirí durante los tratamientos de fecundación in vitro para gestionar esa incertidumbre, creo que me han sido útiles en otros aspectos de mi vida, ¿no? De hecho, algunas veces llegado a pensarme si he podido con eso, si he podido sobreponerme, reconstruirme, pues yo creo que podré con cualquier otra cosa que pueda llegarme a mi vida. Qué hermoso. Yo estoy segura que muchas veces tú
sentiste y pensaste, es que ya no puedo más, es que ya no Mm. puedo más, pero sí que pudiste y pudiste mucho. ¿Te sientes orgullosa de haber llegado a donde estás y de haber superado tantas cosas que, te soy honesta, muchas otras mujeres hubiesen tirado la toalla y decir, no, no soporto un dolor más? Pues la verdad es que sí, sí que siento cierto orgullo de, echando la vista atrás, de pensar todo lo que el camino recorrido, todos esos obstáculos que gestioné con más o menos acierto, porque no siempre, no siempre lo hice bien, pero bueno, que al final he llegado hasta aquí y sí me siento orgullosa de ese camino. Y a veces muchas personas suelen alabar mi fortaleza, suelen decir que soy una persona muy fuerte y yo siempre les respondo que no, que yo no soy una persona fuerte, sino sencillamente pues me he visto pues con una serie de circunstancias, no tuve la opción de elegir, porque si hubiera podido elegir no hubiera elegido ese camino. Por supuesto. Más bien, como tú decías antes, me considero una persona resiliente que me he sobrepuesto a todas esas pruebas que he tenido a lo largo de este camino hacia la maternidad. Qué bonito porque me hace pensar, hay muchas mujeres, desde que nació la huella de Emma, para mí también, pues he conocido a muchas mujeres a la distancia, como contigo, que tal vez no habíamos tenido la oportunidad de hablar, pero Mm. que por tu contenido yo ya siento que te conozco. Yo Conoz- también, porque te sigo también desde hace mucho, mucho tiempo. Creo que nuestros respectivos, tu niña y mi niño, se produjeron las pérdidas más o menos Sí, por el mismo tiempo. Entonces yo también seguía tu canal de YouTube, tus publicaciones, porque también me ayudaban a mí a sanar. Entonces también gracias. tengo la sensación de que aunque nunca habíamos hablado detenidamente como ahora, pues también tengo la sensación de conocerte desde hace mucho, mucho Sí, tiempo. qué hermoso. Y lo que quería decir era que también al conocer estas personas como tú, yo sé que, o sea, la fortaleza que hemos tenido viene de nuestra vulnerabilidad, de nuestra parte de haber vivido lo más difícil para nosotras, del dolor. Y yo quisiera en este punto, Teresa, pedirte para todas esas mujeres que están ahí donde tú y yo estuvimos, que sabemos que es, como tú lo has dicho, tocar los infiernos y que están en ese dolor o de pronto están en procesos de reproducción asistido, enfrentándose a un sinnúmero de obstáculos, ¿tú qué les dirías? Que hay luz, que es un túnel muy largo, muy oscuro, que hay que recorrerlo y que lo vas a recorrer tú sola, pero que hay luz a la otra parte. Y ojo, aunque el camino lo tienes que hacer tú sola, eso no significa que en algún momento puedas estar acompañada, como yo estuve, a través de asociaciones de duelo o de otras pacientes de reproducción asistida. Pero de verdad que aunque ahora te parezca que avanzas 2 pasos y luego das 10 para atrás, estás avanzando Qué y hay hermoso. luz. Hay luz, sí, hay luz y por eso es que quería traer tu testimonio, porque siento que es una luz de esperanza para muchas mamitas. Y bueno, ya de pronto para ir concluyendo un poco, quisiera, yo sé que esto da para otra invitación a mi canal, otro tema, pero quisiera que nos regalaras algunas herramientas de las cuales tú aprendiste y que se puedan llevar hoy las mamitas o las mujeres que están en este proceso. Pues una de las que más me ayudó fue el tema de controlar la respiración. Es decir, hay un ejercicio para hacer respiraciones, se pueden hacer 3 inspiraciones, 5, se van contando. Eso me ayudaba a relajar.
También me ayudaba mucho, como pasé mucho tiempo en las salas de espera de los hospitales esperando resultados diagnósticos, me ayudaba mucho un juego que hay de buscar 5 cosas de 5 colores diferentes. Eran herramientas que en ese momento sirven pues eso para evadir el pensamiento, especialmente cuando estás entrando en la espiral de los pensamientos negativos, ¿no? Pues es una manera rápida de cortarlos, porque tu mente, mientras está buscando esos 5 objetos de colores diferentes, no puede hacer, ¿no? Es como detener de golpe esos pensamientos, no puede hacer 2 cosas al mismo tiempo. Y eran herramientas que a mí me servían en esos momentos. Pero insisto, sobre todo, recurrir a una profesional de la psicología perinatal, que es muy importante que tengan esta especialidad porque es, bueno, más cercana al proceso de maternidad y puede entender mejor pues, los procesos en caso de que estés en reproducción asistida, ¿no? Sabe que es un blastocito, sabe que es una fecundación in vitro y puede aproximarse a nosotras. Es fundamental rodearte de una buena profesional en este sentido y una red de apoyo, tus iguales, o sea, otras mujeres que estén como tú en un proceso similar. Es muy importante también encontrarlas y las puedes encontrar, pues como yo hice en su momento, a través de las redes sociales. Hay un hashtag a través del cual nos etiquetamos, nos comunicamos, que es InfertilPandy. Y yo recomiendo a todo el mundo que esté en ese proceso, que busque este hashtag en Instagram, TikTok, en Twitter, en cualquier red social y le van a aparecer pues toda esa comunidad de mujeres que hemos pasado o que están en ese camino actualmente. ¿Tú dirías que incluso antes de iniciar los procesos de reproducción asistida, de tomar la decisión, sería oportuno también tener desde ese momento el acompañamiento que nos hablas de una psicóloga perinatal? Quizá alrededor del primer tratamiento, ¿no? Cuando especialmente, ¿no? Cuando se transitas un periodo de todo tiempo que se llama la beta espera, que la beta espera es el tiempo que los días que suelen ser de 10 a 14 días que transitas entre que se hace la inseminación o la fecundación y se hace la prueba de embarazo. Son unos 10 14 días pues que la ansiedad y la incertidumbre son muy, muy elevadas. Entonces, en ese periodo de tiempo yo sí que creo que es importante contar o haber contado con un acompañamiento eh, psicológico profesional a tu lado. Mm. Bueno, Teresa, de verdad, yo sé que tienes demasiado que aportar. Yo feliz estaría contigo hablando horas. Creo que cada cosa que has vivido, pero sobre todo cómo lo has vivido, porque no es solo el hecho que lo viviste, sino que lo hiciste bien, o sea, te diste la oportunidad de informarte, de sanar, de tener acompañamiento, pues hace que hoy no solo tengas un testimonio, sino que realmente tienes herramientas para ayudar a otros. Mm. Entonces, de verdad que te agradezco demasiado por este espacio, por contarnos tu historia, que es una historia para mí maravillosa. Como tú lo resumiste en el parto de tu primer chiquito, es dura, pero finalmente es tal vez lo más hermoso que hemos vivido como mujeres y mamás. Y bueno, quería darte las gracias. Estoy segura que te voy a invitar muchas veces a mi canal para hablar de muchos temas que estoy segura que Gracias. nos vas a aportar. Pero bueno, por ahora se nos acaba el tiempo. Voy a dejar por acá abajito tus redes sociales para que te visiten, para que te escriban, para que te sigan, porque tienes un contenido de muchísimo valor. Y a todas y todos los que llegaron hasta este punto del video, gracias por su tiempo, también por escucharnos. Recuerden compartir este video para de pronto alguien que pueda estar cercano a ustedes, que en silencio está viviendo esta situación y ustedes no lo saben, le pueda caer esta información muy bien.
y nos vemos en un próximo video. Teresa, te dejo ya a ti para que te despidas las últimas palabras. Muchas gracias por escucharme. Espero que mi testimonio, como he dicho al inicio, pueda aportar a las personas pues, que en estos momentos están eh, pues, en esa oscuridad del túnel que hemos mencionado, que les pueda aportar un poquito de luz. Y a ti, Cindy, muchas gracias por invitarme. Me hace muchísima ilusión estar en el canal de La Huella de Emma, porque como he dicho, este canal me acompañó durante mi proceso de duelo. Así que me siento muy agradecida de estar aquí. Ay, yo soy la que me siento muy honrada. Te abrazo con el alma, Teresa. Muchas gracias y a todos. Chao, chao. Un besito.